Bueno, kaixo, arratsaldeon, lehenengo eta behin, jakiunde, hor ikusten duzuten bezala, Euskal Herriko Zientzia, Arte eta Letren Akademia da, orain dela 11 urte sortua, eta bueno, programa hau jakin mina da. Ni Jon Maia naiz, dantzari eta koreografoa, Kukai Dantza Konpainiako zuzendari, eta bueno, akademiako kide gazteetako bat naiz eta zuen ondoan, segurazki barregura sartuko zaizuen, eta niri ere sartuko litzaidake. Bueno, gaur nire rola nagusiki Jose Luis Rebordinos gaurko hizlaria aurkeztea da. Jose Luis Rebordinos, segurazki ez du aurkezpenik behar, denok ezagutuko duzute, Donostiako zinemaldiko zuzendaria da, eta askok segurazki ezagutuko duzute, zinemaldian zehar, alfombra gorrian eta nazioarteko izar eta artistekin ditun irudi guzti hoiengatikan, ezta? Beraz, hor ez dut gehiago azalduko, bakarrikan esan, Donostiko zinemaldiko zuzendaria dela azken 11 urteetan, hori baino lehen Donostia kulturako zinema unitateko zuzendari izan zen, eta horrez gain, gaur egun hirian hain garrantzitsuak diren hainbat ekimen martxan jarri zituela, ez? Nosferatu zinema zikloa, beldur eta fantasiazko zinema jaialdiko sortzaile eta zuzendari izan zen, urte luzez, giza eskubideen zinemaldiko sortzaile eta zuzendari baita ere, ondoren Donostiko zinemaldi zuzendari izateko. Baina, bueno, gustatzen zait, eta lehen aipatzen nuen berekin, bere arlo hau Wikipedian sartuta ere ezaguna da, eta erresa ezagutzeko, baina, bueno, Jose Luis Rebordinos gaur egun dena izan baino lehen, bada Jose Luis, eta bere iragana dauka, nire herri berekoa da, edo ni bere herrikoa, Errenterian sortutakoa, berari esatea gustatzen zaion bezala, beraun auzokoa, eta, bueno, bertan ja oso gazte hasi zuen ibilbide oso konprometitu bat, artearekin, kulturarekin, sorkuntzarekin, aktivismoarekin, Kinkon izeneko zineforumaren sortzaile izan zen, gerora, segurazki, egin duen ibilbide guztian oso garrantzitsua, ez? Horregatik askotan nabarmentzen dugu, norbere sustraietan eta bere jatorrian egiten duen oinarrizko lan hori ze garrantzitsua den ondoren gero garatzen diren ibilbidetan, eta uste dut Jose Luis badala horren adibidetako bat. Ikasketaz hezkuntza berezia ikasitakoa da, eta unibertsitatean hezkuntza bereziko ikasketak egin zituen, eta horren ondoren murgildu zen ja zinema munduan, hainbat zuzendaritzatan, sariak ere pila bat jaso ditu, aipatzearen leku ezberdin askotan gainera, Espainian arte ederren domina jasotakoa da, Frantzian arte ederretako zaldun izendatua, beraz, bueno, hemen bezala nazioartean ere ospe handiko pertsona da. Eta, bueno, besterik gabe, ez naiz gehiago enroiatuko, Jose Luis Rebordinosekin utziko zaituztet, bai gauza bat lehen hitz egiten aritu gera, berak hitzaldi bat dauka prestatuta, baina ustez bai programaren helburua eta bai Jose Luisen helburua zela nolabait solasaldi bat izatea zuekin. Beraz, berak dakarren hitzaldiaz gain, horren inguruan edo bestelako kontuen inguruan lasai galdetu, segurazki zuen interesak asetzeko, baina, bera ere uste gogotz datorrela gazte jendearekin berriketan aritzeko. Beraz, zuekin, Jose Luis Rebordinos. Eskerrik asko, Jon. Bueno, eskerrik asko etortzagatik. Nik erderaz hitz egingo dut, nire ama hizkuntza erdera da, eta, posible zait euskaraz hitz egitea, baina niri ideiak ondo espesatzeko beharrezkoa zait oraindik erderaz hitz egitea. Como os decía, muchas gracias por venir. Para mí es un placer estar aquí. Me ha sorprendido la juventud de la gente que estáis aquí, cosa que además me agrada mucho. Primero porque uno va cumpliendo años y me encanta escuchar la opinión de la gente más joven, de las nuevas generaciones, es muy importante, porque queramos o no queramos, hay un nuevo mundo que a veces a los que vamos cumpliendo edad nos cuesta entender, y es muy importante escucharos a la gente joven porque tenéis otra visión de las cosas, ¿no? Yo he preparado una pequeña charla, calculo media hora, 40 minutos. No me suele gustar hablar leyendo un texto, pero aquí no sabía muy bien qué tipo de público me iba a encontrar y he preparado algo igual, a veces puede sonar un poco técnico o puede haber cosas
que no sepáis muy bien por qué, porque estaba pensando en un público que pudiera conocer ya un poco lo que son los festivales de cine, ¿no? Pero insisto, voy a intentar que no dure más de 30, 35, 40 minutos este texto que voy a leer. Voy a plantear fundamentalmente algunos de los temas a los que nos enfrentamos los festivales de cine. Tener en cuenta que San Sebastián es un festival de cine, me atrevería a decir, de los festivales competitivos, probablemente el cuarto más importante del mundo, tras Cannes, que es sin lugar a dudas el más importante, Berlín, Venecia, que ahí andan pegándose a ver quién ocupa el segundo espacio, y luego nosotros. A nosotros nos gusta decir que somos el más pequeño de los grandes y que estamos ahí agazapados, agarrados a la cola de esos tres, intentando aguantar el tirón, ¿no? Entonces voy a leer un texto un poco de hacia dónde van los festivales de cine. Por situarlo un poco, haceros idea que lo de la pandemia, igual que os está cambiando el mundo y que precisamente yo tengo un hijo de 24 años y me preocupa mucho cómo se está afectando a la gente joven, porque más o menos la gente que ya tenemos una vida más o menos hecha, porque nunca está una vida hecha del todo, siempre tiene que haber lugar para la sorpresa, para los cambios, etcétera, nos es más fácil aguantar unos años de parón, ¿no? Pero intuyo que a la gente joven que estáis empezando a salir a la vida tiene que ser una putada bastante grande el tema del COVID, ¿no? Y en el caso de los festivales de cine pasa lo mismo, es decir, el COVID nos está determinando a todos y da la impresión de que el COVID está haciendo que todo sea distinto. A partir de ahí, esta reflexión que planteábamos de hacia dónde van los festivales de cine en este futuro es algo que se está planteando en todos los sitios. De hecho, la intervención que voy a hacer ahora, adaptada, es parte de un artículo que escribí para el Festival de Murcia y para Calles de Cinema, donde se preguntaba a todos los festivales españoles qué opinaban que la nueva situación iba a hacer que cambie en el panorama de los festivales. Entonces, bueno, voy a intentar no leer muy rápido, insisto, es una media hora. Si alguien quiere interrumpirme, lo puede hacer tranquilamente, ¿eh? Y si no, al final sí me gustaría que hicierais preguntas, etcétera. Sobre esto, sobre lo que queráis del festival. Nosotros somos un festival participado de capital público, es decir, somos públicos en un 50 y pico %. Por lo tanto, la transparencia tiene que ser algo fundamental. Es decir, cualquier cosa que preguntéis del festival, yo os la voy a responder. No hay ningún secreto. Solo hay una cosa que no podemos responder, que es el dinero que ponen los patrocinadores en el festival porque se firma un contrato de confidencialidad. Solo los patrocinadores pueden decir qué dinero ponen o dejan de poner. Nosotros no podemos. Todo lo demás os puedo responder. ¿Cuánto ha costado traer a no sé quién? ¿Cómo se trae a tal actor? Lo que queráis. No hay nada que no os vaya a contestar. Por eso, si tenéis curiosidades sobre el festival, luego es el momento de preguntarlas porque os las aclararé. Dicho esto, yo había titulado esta intervención ¿hacia dónde van en este momento los festivales de cine? En Occidente vivimos ahora tiempos convulsos. Los países del llamado primer mundo, es decir, los países ricos, estamos viendo poco a poco cómo nuestra sensación de bienestar y seguridad se va deteriorando. Primero ha sido el terrorismo yihadista, que ha traído a nuestras casas la violencia y la destrucción que habíamos conseguido mantener lejos de nuestros hogares. Ahora es una pandemia, una de esas enfermedades raras que solo ocurrían en otros continentes y que en esta ocasión ha colapsado nuestros hospitales y llenado de cadáveres nuestros cementerios. No éramos tan fuertes como creíamos, ni estábamos tan seguros como parecía. Un pequeño virus ha sido capaz de poner en jaque a todo un planeta. Todo esto está haciendo que nos tengamos que replantear muchos temas, incluida nuestra forma de vivir y, por supuesto, nuestra forma de trabajar. Y en el caso que nos ocupa, en el caso de un festival, nuestra forma de programar, la manera de organizar los festivales de cine, sus estrategias y sus objetivos. Esta situación, que nos supera a veces, puede ser una mala consejera a la hora de analizar la situación de la industria audiovisual en general y de los festivales de cine en particular. De hecho, parece que es la pandemia la que nos está transformando, obligándonos a cambiar nuestra manera de ser y de hacer. Y yo no puedo estar en más desacuerdo. El desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas que permiten visionados de cierta calidad en diferentes dispositivos electrónicos viene de hace años. Cualquiera de vosotras o de vosotros, estoy seguro que a través del móvil veis todo tipo de productos audiovisuales de todo tipo, desde un pequeño cortometraje de TikTok hasta una película, hasta un montón de cosas. Y esto no es una cosa de ahora ni tiene que ver con la pandemia, viene de antes. Muchos festivales teníamos ya, antes de que llegara la pandemia, videotecas online, mucho antes de que se desatara esta crisis. La situación actual, los confinamientos y la imposibilidad en muchos casos de festivales presenciales, lo que ha hecho es acelerar las transformaciones y que éstas a veces se produzcan de forma desordenada. Lo que está pasando ahora es que muchos festivales ya no pueden ser presenciales. Por ejemplo, el próximo festival de Rotterdam, que es un festival importante, a donde íbamos, donde iba la industria a hacer negocios, ya no va nadie. Todo es a través del ordenador, todo es online.
Las conexiones de industria van a ser a través de online. El poder ver las películas seleccionadas va a ser online, no se van a poder ver en salas. Eso sí está cambiando. Vivimos un momento de sálvese quien pueda, lo que raras veces ayuda a la reflexión racional y sosegada y a la adopción de medidas pensando en el medio y largo plazo y no en el presente más cercano. Antes de empezar a hablar del futuro de los festivales, conviene dejar muy claro que no hay dos festivales iguales, que lo que vale para unos puede no valer para otros. Por esto, nada más lejos de mi intención, dar lecciones o intentar determinar qué es lo correcto o qué no lo es a la hora de encarar la organización de un festival concreto. Lo que voy a hablar ahora, lo que sigue, es fruto de mi experiencia personal en un festival determinado que es el de San Sebastián. Son muchas las preguntas que nos hacemos y algunas consideraciones sobre temas de relevancia, sobre todo para el Festival de San Sebastián, aunque también para los festivales en general. Probablemente, según el tipo de festival al que nos refiramos, según el país que tenga lugar, etcétera, las respuestas a estos temas serían diferentes. Aquí viene un capítulo que yo titulaba Más preguntas que respuestas. El Festival de Cine forma parte de la Escuela de Cine Elías Querejeta, que tiene lugar aquí en la propia Tabacalera, que es una escuela de cine de alta capacitación, que dentro de su consejo académico, de su dirección académica, está el propio festival, la Tabacalera y la Filmoteca Vasca. Y es una escuela que ha creado la Diputación Foral de Guipúzcoa. En un documento de trabajo sobre la asignatura que el Festival de San Sebastián imparte en la Escuela de Cine de Elías Querejeta sobre sí mismo, sobre el propio festival y sobre los festivales de cine en general, comenzamos en ese documento con una batería de preguntas. Y voy a leer esas preguntas para que os hagáis idea de cuáles son los temas que ahora nos preocupan. Estas son las preguntas que planteamos a los alumnos y a lo largo del curso intentamos desarrollarlas y ver a cuáles tenemos respuesta y otras no tenemos respuesta, solo tenemos reflexiones y hay que seguir trabajando. Estas son las preguntas que nos hacemos ahora. ¿Qué es en la actualidad un festival de cine? ¿Cómo ha cambiado el mundo del cine y el de los festivales debido a la pandemia de la COVID-19? ¿Serán cambios temporales o serán cambios sistémicos que perdurarán en el tiempo? ¿Son sanitaria, económica y ecológicamente sostenibles, viables e interesantes los festivales de cine? Por ejemplo, ¿por qué planteamos esto? Solo un vuelo en un vuelo privado de una persona que venga de Estados Unidos, el actor, imagina Hugh Jackman, viene en Brad Pitt, viene en un vuelo privado, solo la contaminación que genera ese vuelo privado para poder solucionar la huella de carbono que genera, igual tendríamos que plantar árboles por valor de 15 o 20.000 euros, para que os hagáis idea. Entonces, una pregunta que nos hacemos los festivales, ¿realmente son sostenibles los festivales? ¿Podemos seguir moviendo actores de todo el mundo con lo que eso supone desde un punto de vista de contaminación planetaria, de contaminación energética? Sigo. ¿Puede en el siglo XXI un festival ser solo una muestra de películas? Poner películas y ya está. ¿Qué suponen para los festivales los estrenos mundiales, europeos, nacionales, locales, en un contexto digital de inmediatez para el usuario mundial? Tan importante es tener un estreno cuando luego digitalmente lo va a poder ver cualquier persona de todo el planeta, igual una semana después. ¿Qué suponen las plataformas online? Supongo que todas sois usuarios y todos de plataformas online. ¿Qué tipo de público tienen los festivales? ¿Sobrevivirán las salas de cine? ¿Cuáles son las estrategias para atraer al público a las salas? ¿Deben ofrecer los festivales experiencias que complementen el simple hecho de ver las películas? ¿Son los festivales plataformas para ayudar a la profesionalización de los nuevos talentos? ¿Deben fomentar programas de formación? ¿Deben ceñirse solo a los días en que ocurre el evento? ¿O deben trasladarse a lo largo del año creando sinergias con otras instituciones y promoviendo otros aspectos más allá de la exhibición y la promoción? ¿Qué significa ser un festival en esta época en la que hay cientos de festivales? ¿Sobrevivirán todos los festivales o en el futuro habrá que hacer una reducción drástica del número de festivales? ¿Cuáles son las diferentes estrategias de supervivencia de cada festival? ¿Qué estrategias de identidad lleva a cabo el Festival de San Sebastián con el objetivo de ser diferente y sobrevivir? Pues estas son algunas de las preguntas que nos hacemos. Yo ahora voy a intentar hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, la primera de todas, muy importante. ¿Qué es en la actualidad para nosotros un festival de cine? ¿Qué es el Festival de San Sebastián? Y por resumirlo mucho, yo diría que el Festival de San Sebastián es un lugar de encuentro para, 1, los cineastas, 2, los profesionales de la industria, 3, los medios de comunicación, sean generalistas, el país que habla de todo, o sean especializados, la revista Fotogramas, que solo habla de cine, bueno, cine, teatro y alguna otra cosa, y el público. Es decir, industria, profesionales de la industria, medios de comunicación, público y cineastas. Eso es clave a la hora de hacer un lugar de encuentro en un festival. Es también un lugar donde se presentan películas para su difusión y promoción ante el público y los medios de comunicación, actuando el festival como un prescriptor.
Y es también un espacio en el que se impulsa el debate y el pensamiento crítico sobre temas relacionados con el audiovisual. En estos tiempos en los que hay una gran inflación informativa y una extensa oferta de películas, los festivales van a ejercer cada vez más una labor de selección, de prescripción, de puesta en valor y de acompañamiento de aquellas películas que les parezcan interesantes de mostrar en su evento. Cuando yo era joven, había muchas menos películas para ver, sobre todo porque lo que no se estrenaba en las salas podías verlo si llegaba en vídeo y punto, no había más. Hoy en día solo abres Netflix y es que es imposible hasta saber qué hay dentro. Yo soy un profesional, me muevo en el mundo del cine, yo abro Netflix y el 90% de las películas no tengo ni idea de qué son. No hay ninguna información. Entonces, cada vez más los festivales, igual que la crítica, vamos a ser esos que, bueno, vamos a hacer una apuesta por una serie de películas con lo que al que le interese el cine dirá, oye, mira, en Netflix está esta película que hagan o Locarno, me interesa verla. Entonces, en ese mogollón de oferta que hay, los festivales van a servir para marcar a la gente cosas que pueden ser interesantes ver. Y según el tipo de festival, yo, por ejemplo, esto ya es un poco especializado, pero si una película está en Locarno, yo ya sé que va a ser un tipo de cine, un cine muy arty, muy especializado. Si es una película que ha estado en Cannes, pues es una película mucho más abierta. Bueno, los festivales, cada vez más, sobre todo entre el público cinéfilo, estamos sirviendo para eso, para hacer una labor de prescripción, ¿no? El festival es un lugar en el que los miembros de la industria audiovisual pueden intercambiar experiencias y hacer negocio, lo decía antes. Dentro del propio Festival de San Sebastián hay toda una parte que no se ve, que fundamentalmente está en el Museo San Telmo, que es solo para profesionales, que es donde hay 1.800 personas de toda la industria internacional comprando películas, vendiendo películas, poniendo dinero e invirtiendo en un proyecto que todavía solo es un proyecto, no hay ni siquiera un guión. Bueno, toda esa parte de industria que muchas veces no se ve es una parte importante de los festivales. A mí me gusta decir que un festival es como un iceberg, ¿no? como un iceberg, ¿no? Es decir, la parte que se ve es la más pequeña. Lo que veis normalmente, las películas, la alfombra roja, qué actor ha venido, si ha venido Bardem, si se ha puesto una peli española de Jonas Trueba y tal. Sin embargo, todo lo que no se ve es lo que sostiene al festival. Son todas esas actividades de industria, toda esa gente que viene de todo el mundo, que hace negocio. Eso es lo que hace que el festival sea interesante para que luego otra gente esté dispuesta a dejar sus películas para que se vean en el Cursal o en el Victoria Eugenia. Otro tema importante en este momento. Festival presencial frente a festival online. Tradicionalmente los festivales son presenciales, la gente va a los festivales, los medios de comunicación, el público, etcétera, etcétera. Pero ahora se ha abierto algo nuevo. Las películas se pueden ver online y las citas de la industria se pueden hacer online. Desde nuestro punto de vista tenemos una apuesta clara. ¿El Festival de San Sebastián será presencial o no será? El mejor lugar para mostrar y ver una película es una sala de cine, con buenas condiciones técnicas de imagen y sonido. Las secciones oficiales del festival, la sección oficial a concurso y New Director, serán solo presenciales. Cada vez que tengamos estrenos mundiales europeos, nuestra apuesta será siempre para que se pueda ver en una sala de cine. Eso no quita para que usemos la parte online y para que haya actividades de industria o otro tipo de encuentros como las ruedas de prensa que tenderán a ser híbridos en el futuro. Es decir, habrá una mesa redonda o habrá una rueda de prensa de una película y será in situ. Aquí estará la gente y se podrá ver aquí, pero se estará retransmitiendo en streaming o de manera diferida para que la pueda ver cualquier persona de cualquier lugar del mundo que no haya venido. De hecho, nosotros no estamos en contra del desarrollo de plataformas online que permitan recuperar películas que sus usuarios potenciales no han podido ver de otra manera. Pero es importante, una vez más, que nos hagamos varias preguntas. ¿Queremos los programadores de cine que las películas que seleccionamos las vean los críticos y el público por primera vez en un dispositivo electrónico y no en una sala de cine? ¿Quieren los críticos de cine juzgar realmente las películas viéndolas en un dispositivo electrónico? Cuando digo un dispositivo electrónico digo el ordenador, una tablet, un móvil. Y para mí la pregunta más importante, ¿quieren los que han hecho las películas, los cineastas, que su obra, su trabajo, sea disfrutado y juzgado por unos o por otros a través de un dispositivo electrónico? Tener en cuenta que es completamente distinto cuando alguien va a hacer una crítica a una película que la vea en una pantalla grande a que la vea en su ordenador. Es completamente distinto. Nosotros para seleccionar usamos mucho los ordenadores. No es lo mismo. La experiencia no es la misma, ¿no? Es verdad que la posibilidad del online abre horizontes muy interesantes a desarrollar en el futuro. Permite llegar a muchas más personas con un gasto mínimo, pero de momento no es más que un campo lleno de incógnitas que hay que explorar e ir llenando de contenido. Aquí hay algo muy importante. Hay todavía muchas preguntas pendientes. Es muy curioso que las grandes plataformas y las no tan grandes solo den datos de los miles y miles de personas que se conectan a sus películas, pero no ofrezcan nunca la media de tiempo que cada una de ellas permanece en el visionado. Esto os lo explico. Por ejemplo, ahora hay una gran eclosión de Netflix, Movistar, incluso Filming, que se supone que es una
una plataforma independiente, que independiente en el fondo tiene muy poco, como todo. Entonces ellos te dicen, no, es que es maravilloso. Por ejemplo, el DA, Festival Internacional de Cine Independiente de Barcelona, que es un festival súper interesante. Normalmente tenían 20.000 espectadores. Joder, por la pandemia hemos tenido que hacerlo online y ha habido 200.000. Es, hostia, maravilloso. Pero digo, vale, 200.000 a través de Filmin, pero ¿me podéis dar la media de visionado de las personas que se han conectado? Porque te dicen que se han conectado 200.000. Pero ¿cuánto rato han visto de la película? ¿En qué condiciones han visto la película? Y yo os doy un dato muy claro. Solo hemos hecho nosotros una experiencia online, que fue cuando el Festival de Tribeca, el Festival de Nueva York, no pudo hacer su festival, nos pidió a todos los festivales amigos del mundo que eligiéramos 3 películas y que las pusiéramos online en su plataforma. Muy bien, porque quería hacer un festival mundial. Entonces elegimos 3 películas. Eran 3 películas que ya habían tenido su vida, no eran nuevas, porque si fueran nuevas, entonces pensaríamos que primero hay que verla en sala de cine. La película que menos se vio fueron 20.000 y pico personas. ¿Sabéis cuál fue la media de visionado de las 3 películas? No llegó a 10 minutos. Así que la gente se conectaba, veía 5 minutos, no le interesaba y a otra. Ojo con los datos que dan las plataformas, son absolutamente falsos. No es casualidad cuando Netflix dice, exitazo absoluto, la han visto 3 millones de personas. Ya, 3 millones de personas se han conectado. Media de visionado, no lo han dado nunca. Y hoy por hoy no lo van a dar, porque no les interesa, porque realmente las medias de visionados son bajísimas. Todos tendemos, y supongo que si lo hacéis, a entrar en una película ahora, sobre todo si estás en una plataforma que puedes entrar gratis, voy a ver esta por curiosidad, y al cuarto hora no te interesa y a otra. Eso lo hacemos todos. Entonces, ojo con los datos que dan las plataformas, que son muy, muy falsos. Es decir, que son muy, muy traicioneros, muy, muy manipulados. Y esto pasa con todas, ¿eh? Es decir, las dependientes, las independientes, nadie le interesa decir la verdad, porque interesa sacar pecho, ¿no? Entonces, insisto, cuando se dice, no, es que hacer un festival online va a suponer que lo vean muchísimas más personas. Sí, se va a conectar muchas más personas, las van a ver realmente. Y luego no entro en otro tema, que es que cuando yo veo una película en casa, no sé vosotras y vosotros, hombre, veo 20 minutos, me levanto, me cojo la cerveza, me hago el bocadillo, vuelvo, veo 10 minutos, igual hasta la he dejado pasar y la retomo. Es decir, no es lo mismo que ver una película en cine. Y con esto no estoy diciendo que esté en contra de las plataformas ni de las visionadas online, para nada, pero pongamos cada cosa en su sitio. Es decir, no demos datos manipulados y tergiversados. Ver una película en la plataforma nunca es lo mismo que verla en una pantalla de cine en buenas condiciones de imagen y sonido, porque desgraciadamente a veces también las salas de cine no tienen unas buenas condiciones de imagen y sonido. Y a veces vas a ver una película, un multicine, que es casi un sello de correos, que encima tienen la lámpara sin cambiar hace 4 años, con lo que se ve fatal, con un sonido horrible, y te lo pones en tu tele de tu casa de 55 pulgadas, igual la ves casi mejor y la oyes mejor. Es decir, que también hay una responsabilidad en todo esto de las salas de cine, pero ojo, insisto, ojo con los datos de las plataformas. Otro tema, el Festival de Cine de todo el año. El Festival de San Sebastián, nosotros nos hacemos algunas reflexiones. Por ejemplo, nosotros somos un festival de cine, somos una sociedad anónima, participada de capital público. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un consejo de administración donde los 4 que forman parte del consejo de administración son el Gobierno de España, son el Ministerio de Cultura del Gobierno Vasco, bueno, la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián. Ellos hacen una aportación económica que aproximadamente es el 54, 55, depende del año, 56% del presupuesto del festival. El otro 40 y pico es de patrocinadores privados y de la taquilla del festival. Bueno, ya que hay una aportación tan importante de dinero público, te hace tener una responsabilidad. Y segundo, el Festival de Cine tiene una plantilla fija de 34 personas en donde hay un grado de profesionalización muy alto. Hay gente que lleva años trabajando ahí. Hay gente que su conocimiento de lo que es la industria cinematográfica es brutal. Entonces nosotros nos planteábamos en estos tiempos tan complejos, decíamos, bueno, todo este trabajo de todo este año tan intenso para 9 días de festival. No podemos de alguna forma cambiar eso, no podemos hacer que ese conocimiento que tenemos y esos medios, esos contactos que hay con productores, distribuidores de todo el mundo, no sirvan para hacer algo más. Bueno, unidos a esa reflexión que teníamos, llegamos a Tabacalera hace 6 años. Tabacalera es un lugar, yo me atrevería a decir, único en el mundo. No conocemos otro igual. Y os explico por qué, desde un punto de vista audiovisual. Porque en un mismo edificio estamos un festival de cine de categoría, de la máxima categoría de la FIA, de la Federación de Productores Internacionales. Está una filmoteca, la Filmoteca Vasca. Está un centro de cultura contemporánea audiovisual, que es Tabacalera. Está Cine Euskadi, que se dedica un poco al fomento del cine vasco. Está Etxepare, que se dedica al fomento de la cultura vasca. Todo eso en un mismo centro. Entonces, todo eso, unido a esa reflexión de que tenemos que intentar hacer algo que trascienda los 9 días, nos ha llevado a lo que llamamos Z365. Z365 es Cinemaldia 365, es decir, bueno,
Nosotros, lo que nos da visión exterior son los 9 días del festival, pero no va a ser lo más importante de nuestro trabajo. En estos momentos el Festival de Cine forma parte de una escuela de cine, la Escuela de Cine Elías Querejeta. Forma parte de la programación que hay en Tabacalera de 5 días a la semana de programación, que llamamos pantalla compartida, porque programamos entre la propia Tabacalera, Filmoteca, la Escuela de Cine, incluso Donostia Cultura, que no está físicamente aquí, el Festival de Cine. Tenemos un programa de residencia de proyectos que se llama Ikusmira Berriak, donde se presentan proyectos al más alto nivel. Los 3 últimos que han venido, uno está ya confirmado en la quincena de realizadores de Cannes este año, otro tiene incluso una oferta del Festival de San Sebastián en competición oficial y otro estamos convencidos que va a salir por uno de los grandes festivales. Trabajamos junto con Tabacalera y el resto de instituciones en un programa que se llama Video al Día sobre series. Trabajamos en Nokia, que es un proyecto de mentoring para nuevas realizadoras. Es decir, lo que estamos haciendo de alguna forma es rentabilizar eso que tenemos durante todo el año. ¿Por qué? Porque nos hace más fuertes a todos. Es decir, y os pongo un caso práctico para que os hagáis idea de qué estoy hablando. De pronto, Tabacalera necesita para una exposición en bucle durante un mes una película de, creo que era de Marguerite Duras, si no me equivoco, pero que era en concreto de Gaumont, que es una gran distribuidora. El coste que les pedían por eso eran 9.000 euros, pero resulta que Gaumont es amiga del festival. Con una llamada, eso pasa a ser gratis. De 9.000 euros pasa a ser gratis. Entonces, si trabajamos juntos, cada uno nos apoyamos. Es decir, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y estamos haciendo un trabajo de todo el año. Además, va a seguir creciendo y va a seguir de alguna forma ampliándose. Eso es lo que nosotros llamamos el festival de todo el año, que es algo que está en el ADN de casi todos los festivales. Un festival como Berlín empieza a hacerlo cada vez más. Tiene el Talent Campus para nuevos proyectos, tiene cosas que hacen durante todo el año. Locarno ha anunciado su festival de todo el año. Es decir, que todos los festivales estamos con la misma reflexión. Los tiempos son nuevos, ya no estamos tanto para un pequeño 9 días maravillosos de explosión, que está muy bien, pero eso se tiene que justificar durante un trabajo todo el año, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en nuestro caso, tenemos otra cosa también importante para nosotros, que esto le llamamos Z365, es que lo de la Z da mucho juego, y a esto lo llamamos Z70. Z70 por el 70 aniversario, pues, porque es cuando vamos a mostrar los primeros resultados. El Festival de Cine tiene 70 años de historia, son muchísimos. Este año se cumplen 70 años. Pues yo llegué a la dirección hace 11 años, llevaba 15 años en el comité de dirección. Y de pronto nos encontramos con que dices, bueno, ¿y dónde está el archivo del festival? Imaginaros en 70 años, aquí hay cartas de Luis Buñuel, hay cartas de Robert Wise, hay cartas de Spielberg, es decir, hay materiales increíbles, hay fotografías de todos los que os podáis imaginar de todo tipo. ¿Qué se ha hecho con eso? Bueno, pues durante 70 años, durante 66 años, porque hace 4 años empezamos a trabajar con eso estaba almacenado. Afortunadamente, los diferentes departamentos de producción de toda la historia del festival lo han almacenado de manera ordenada, que nos está facilitando mucho el trabajo. Pero claro, hay materiales que en 60 y pico años se están estropeando, entre otras cosas porque no se guardaban de una manera como hay que guardarlos. Por ejemplo, para que os hagáis idea, poner un clic en una foto para guardarlo en un archivo, te has cargado la foto. Ese clic acaba generando un óxido que se carga la foto. Por ejemplo, una carpeta normal atípica de meter documentos se acaba cargando la foto porque son alcalinas. Se acaba cargando los documentos, los fases, etc. Bueno, pues afortunadamente hace 4 años, ¿por qué no hemos afrontado eso? Yo llegué hace 11 años y me preocupaba, pero porque no teníamos dinero. Afrontar, restaurar, catalogar, digitalizar un archivo es un dineral que no os podéis hacer idea. Es una barbaridad de dinero. Entonces, nos preocupaba. ¿Y cuándo hemos podido hacerlo? Cuando hemos podido buscar aliados. Cuando se crea la Escuela de Cine Elías Querejeta, hay un departamento de proyectos, de archivo, porque una de las especializaciones tiene que ver con los archivos. Entonces hablamos con Elías Querejeta y le dijimos, bueno, ¿quién es el responsable en el Elías Querejeta de este tipo de proyectos de archivo? Y nos dijeron, Pablo Laparra. Dijimos, vale, pues vamos a llegar a un acuerdo. Pablo Laparra trabaja para vosotros y nosotros le pagamos una cantidad del salario que le pagáis para que trabaje para el festival. Entonces Pablo Laparra coge a 6 alumnos y sus prácticas son dentro del archivo del festival, cosa que para cualquier persona que le interesen los archivos es un lujo que no os podéis hacer idea, porque eso es como un niño entrar a una tienda de chuches, es decir, está lleno de cosas maravillosas para quien le interese el cine. Bueno, llevamos 4 años trabajando. Primero, ya hemos salvado todos los materiales que se podían salvar, es decir, se han restaurado fotografías, hay 2 personas trabajando hace 4 años en restauración, se está digitalizando un mogollón de material y el año que viene, en diciembre, por primera vez, vamos ya a presentar en la página web, va a haber un acceso directo a gran parte de los materiales de toda la historia del festival que cualquier ciudadano va a poder hacer, fotografías, materiales, etcétera. Y calculamos que en otros 3-4 años podrá estar el 100% de los materiales. Pero ya este año, a finales de año, podrá estar todo eso disponible. Eso es fundamental.
Es decir, es fundamental preservar la memoria. Es decir, en estas épocas en que parece que hay mucho interés, pues está el típico debate sobre la memoria histórica, ¿no? Está el disparate cuando hay que decir, no hay que recordar. Claro que hay que recordar, no estoy hablando de odio ni odio, no odio, hay que recordar. En este país ahora se tiende mucho a cambiar las cosas, es decir, parece que no hubo un golpe fascista, parece que no hubo una dictadura. ¿No? En este país, en el 36, hay un traidor a su país que da un golpe de Estado. Es decir, y parece que eso no se quiere contar. Si no pasa nada por contarlo, no es ir contra nadie, es saber lo que ha pasado para intentar que haya barbaridades que no se repitan. Y lo mismo pasa, toda nuestra historia reciente con la violencia de ETA. Es importante recordar, es importante estudiar el pasado. Y para un festival de cine, recordar el pasado le sirve para poder poco a poco construir el futuro. Y además, un festival de cine es testigo de todo lo que ha pasado en este país. Aquí tenéis una pequeña exposición, que luego le podéis dar una vuelta. Esta está montada por la gente del archivo. Cada año hacemos 2 o 3 pequeñas exposiciones que tienen que ver con el motivo de estudio de esa época. En este caso es la transición democrática, ¿no? Entonces veréis que hay fotos de la época y estamos encontrando materiales increíbles. Por ejemplo, hace 3 años decidimos crear por primera vez, y lo digo con cachondeo, en el festival crear una guardería. Pues son los nuevos tiempos, afortunadamente nos empezamos a plantear muchos temas que tienen que ver con la mujer, que hasta ahora han estado ocultos, y entonces los padres dijimos, joder, es importante que haya una guardería, porque nuestros invitados que vienen con niños muchas veces son mujeres que vienen solas con sus hijos, y al final siempre es la mujer la que se acaba comiendo, en el 80% de los casos, al niño. Y creamos una guardería y dijimos, joder, somos cojonudos, por primera vez en la historia del festival una guardería, y nos dijeron los del archivo, en los años 70 hubo 3 o 4 años una guardería creada por la Asamblea de Mujeres de San Sebastián. Entonces, es muy importante estudiar el pasado, porque estudiando el pasado podemos aprender y podemos ver este tipo de cosas. ¿Por qué se construyó? ¿En base a qué? ¿Por qué dejó de hacerse? Todo eso nos puede ayudar a construir el futuro, ¿no? Estoy intentando resumir, Bueno, por ejemplo, ahora, cuando hablamos de retos de los festivales, aparte de los nuestros propios, hay 2 retos ahora que son claves y nuevos y que lo estaréis viendo. Uno es el de la sostenibilidad. Afortunadamente, todo el planeta empieza a plantearse que o hacemos algo o esto se va a la mierda. Es decir, que este planeta no le quedan muchas oportunidades. El grado de uso del mismo de una manera descontrolada está haciendo que esté el cambio climático, la contaminación, las enfermedades que tienen que ver con ello, etcétera, etcétera. Entonces, esos temas que de alguna forma se plantea la sociedad, los festivales no pueden estar al margen de ella. Entonces, en este momento nosotros tenemos todo el tema que tiene que ver con la sostenibilidad, es un tema clave para nosotros, y sobre todo con el problema que tenemos los festivales, que es que la mayor huella de carbono y de contaminación que generamos la generamos por los viajes en avión. De hecho, nosotros el año pasado, por primera vez, hemos encargado a una empresa, Naider, o una empresa privada, un informe sobre la huella de carbono que deja el festival. Bueno, yo estoy contento un poco porque en estos momentos, con un festival que es casi el doble en casi todos los ratios que hace 11 años, la huella de carbono no ha aumentado. Es exactamente la misma que hace 11 años, cuando el festival ha crecido casi hasta el doble. Bueno, por lo menos estamos haciendo algunas cosas bien. Las hacemos bien sin tener ni idea. Somos unos analfabetos en temas de sostenibilidad, pero hombre, algunas cosas sabemos, pues se empieza a reciclar, se intenta que no haya cosas que luego se tiran, es decir, llevamos años haciendo cositas sin saber. Bueno, ahora hemos hecho un informe y ahora sabemos qué cosas tenemos que hacer. Entonces, nuestra idea es en los próximos años conseguir tener una huella de carbono cero, no, porque es imposible, pero que la huella de carbono que tengamos la podemos poco a poco compensar por plantar árboles. Hay formas de compensar la huella de carbono. Y de hecho, por ejemplo, la Diputación de Guipúzcoa está trabajando en ese terreno y está empezando a hacerse con espacios. Tenemos que tener una reunión para que, imaginaros, que nos van a ofrecer a las instituciones. Imagínate que el festival, para paliar su huella de carbono, necesita plantar árboles por valor de no sé cuántas hectáreas, 100.000 euros. Bueno, pues ellos van a tener espacios donde nos van a decir, este es el sitio bueno, nosotros nos encargamos de mantenerlo, de hacerlo y tal. Esa preocupación está en toda la sociedad y también en el festival. ¿Cuál es el problema que tiene el festival? Que el festival tiene una serie de cosas con las que generamos huella de carbono. Si solucionamos el 90% de las cosas, excepto los viajes en avión, no quitamos ni el 20% de la contaminación. El otro 70-80% son los viajes, son los aviones. Y claro, que nos venga gente de Estados Unidos o de Asia o de América Latina no tiene solución. No pueden venir en canoa ni en barco, tienen que venir en avión. Entonces siempre vamos a tener una huella de carbono muy alta. Salvo que cambie el concepto, no viaje la gente, pero bueno, yo no sería partidario de eso. Entonces, bueno, vamos a tener que ver, qué medidas tenemos que hacer para compensarlo. Comenta. No, algunos, sí.
Bueno, el Festival de Cine no paga ningún jet privado desde transoceánicos porque no tenemos dinero para hacerlo de entrada. Para que te hagas idea, un jet privado desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, cuesta entre 180.000 y 200.000 euros. El festival del año pasado no ha llegado a 150.000 euros lo que se ha gastado en viajes, menos que lo que cuesta sería imposible. Y de esos 150, casi la mitad son los jurados. Entonces, no podríamos. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que, por supuesto, los jets privados vamos a tender cada vez más a que se haga menos. Vamos a empezar dentro de Europa a hacer medidas compensatorias. Por ejemplo, oiga, usted viene de París, si usted viaja en tren en vez de en avión, la acreditación en vez de 150 euros le cuesta 75. Y vamos a empezar a hacer ese tipo de cosas, porque estamos hablando entre los festivales, de qué podemos hacer. Pero el problema de los aviones no tiene solución. Puede tener solución lo del jet privado, porque yo creo que cada vez se va a usar menos, porque el propio actor va a ver que está muy mal visto que viaje en jet privado. Es decir, entonces cada vez va a haber menos. Normalmente los jets privados que vienen a San Sebastián los pagan las productoras. Pero ¿qué pasa? Es muy complejo, porque imagínate, un Hugh Jackman. Hugh Jackman, imagínate que te lo trae Warner o Universal en jet privado. ¿Pero por qué te lo trae en jet privado? Porque llega a San Sebastián a las 6 de la tarde. Se da una ducha. Bueno, tiene que hacer una entrada triunfal. Tiene que estar guapísimo y estupendo. No puede verse que está cansado. Llega, entra, se da una ducha. A las 9 tiene una cena con los distribuidores productores de la película. Se levanta la mañana siguiente. A las 10 tiene entrevistas hasta las 12. Que tiene una rueda de prensa. A la tarde hace la presentación de la película y coge el jet privado que se va a Alemania a hacer lo mismo. 2 días después se va a Londres, 2 días después a París. Entonces, llevan unos ritmos. Es decir, con esto lo que quiero decir es que obviamente el jet privado en estos momentos tenemos claro que supone una huella de carbono demencial, que hay que evitarlo, pero es verdad que muchas veces no es un capricho. Te lo digo porque yo antes de trabajar en el festival decía, joder, qué gilipollas viajando en un jet privado, ¿no? Qué necesidad, que vayan en primera, que van... Pero claro, luego te das cuenta que a veces tiene sentido por el trabajo que llevan. Lo que pasa es que van a tener que poner en la balanza el viajar un poco más incómodos, más complejo, porque claro, luego les tienen que cuadrar los viajes, es que no es tan fácil. Tú imagínate Hugh Jackman que lo queremos traer en primera. Para venir a San Sebastián tiene que irse o a Londres o a Múnich. ¿Está? Allí igual esperar 2-3 horas. Coge otro vuelo a Bilbao. Y luego de Bilbao un coche hora y cuarto a San Sebastián. La diferencia es que coge un vuelo privado y llega al aeropuerto de San Sebastián. Te decir que es complejo, ¿eh? Obviamente yo creo que cada vez se va a usar menos el vuelo privado, cada vez más, y dentro del propio continente cada vez más se van a usar los trenes, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos, para que os hagáis idea, el Festival de Cine, viajamos bastante a Madrid y Barcelona, lo que es el equipo de selección, que podemos ser hasta 8 personas. Entonces viajamos en una furgoneta, precisamente para evitar eso, para no coger aviones y para abaratar costes. Nosotros el lunes nos vamos a Madrid, nos vamos en una furgoneta, nos montamos los 8 y a Madrid. Es decir, precisamente para eso. Pero cada vez se va a tender más a eso. Pero, por ejemplo, yo a veces tengo que viajar solo y digo, me voy a coger un tren. No quiero coger avión, tren, porque me pone un poco de los nervios. Además, no me gusta nada viajar en avión. Pero, ¿qué pasa? Que cojo un avión a las 6 de la mañana, hago las gestiones y a la noche estoy en San Sebastián. Voy en tren, como mínimo necesito pasar una noche en Madrid. Es decir, todo eso va a avanzar en cuanto vayamos teniendo infraestructuras que funcionen. Yo no sé si soy partidario o no del tren de alta velocidad, no sé si está bien planteado o mal, no sé si es una macroobra, porque no tengo los datos, todos opinamos de todos, yo no me siento capaz de opinar. Es decir, pero realmente el que haya una red de trenes, tú imagínate que tengamos un tren que va a Madrid en 2 horas y media, a Barcelona en 3 horas y media, se acabó el avión, nadie cogeríamos avión. Solo lo que se evitaría de contaminación es increíble. Insisto, no me estoy definiendo a favor o en contra, porque no tengo ni idea. Estoy un poco harto de que todo el mundo opine de todo y de que a mí me pregunten, como soy el director del festival, te llaman y te dicen, ¿qué opinas de la fusión de las cajas? Y yo qué sé. Es decir, ¿y qué opinas del tren de la velocidad? Y yo qué sé. Yo soy un poquito de cine. De lo demás soy un ciudadano como cualquier otro, como cualquiera de vosotras, puedo opinar. Entonces, es verdad que vivimos un momento en que todo el mundo opina de todo, pero es verdad que hacen falta redes de trenes, no sé si este u otro, porque eso nos va a evitar, sobre todo, esos vuelos pequeños. Bueno, creo que era en París, creo que en Francia acaban de prohibir, o van a prohibir en unos años, vuelos de menos de no sé cuántos kilómetros no van a poder existir. Para que haya un vuelo va a tener que haber entre los destinos, entre el sitio de salida y el destino, no sé cuántos kilómetros. Me parece estupendo. Ahora, eso tiene que ir acompañado de una red de carreteras, de trenes, etcétera, etcétera, que permitan una movilidad, ¿no? Y un transporte, ¿no? Pero sí, en estos momentos la sostenibilidad es un problema que creo que a todos nos asusta y sobre todo porque, bueno, la gente que venís después nuestros, a ver qué mundo os va a quedar, porque realmente es preocupante la situación, es muy preocupante. Entonces creo que tenemos una responsabilidad y yo creo que afortunadamente tengo la impresión
que los que manejan el dinero en este mundo están empezando a darse cuenta que les va a ser más práctico y van a ganar más dinero si apuestan por las energías renovables, si apuestan por un cambio. Entonces, hasta que quien maneja el dinero en el planeta no les sea más práctico, es decir, cambiar, no vamos a cambiar. La historia es la que es, pero creo que este es el momento, que empiezan a ser conscientes que realmente o cambiamos o se les va el negocio a la mierda, es decir, que realmente esto no da mucho más de sí. Es decir, entonces yo sí quiero ser optimista, que estamos en un momento de cambio y que todos nos vamos a preocupar por cada uno en nuestro margen de decisión cambiar y tal. Y los festivales, os aseguro que todos, porque hablamos entre nosotros, hay una preocupación muy grande de cómo cambiar las cosas para que nuestra huella de carbono se vaya haciendo más pequeña. El otro tema muy importante es el tema del género. Bueno, todos sois conscientes que a partir del Me Too viene todo un movimiento muy fuerte de Estados Unidos, con lo bueno y lo malo de lo típico que viene de Estados Unidos, es decir, un movimiento fuerte que tiene que ver, que pone en el foco la vulneración de derechos sobre la mujer que se producen habitualmente, también, como casi todo lo que viene en Estados Unidos, con un toque moralista realmente muy reaccionario, que a mí me parece preocupante, ¿no? Pero está claro que de pronto toda la sociedad, y los festivales no estamos al margen de la sociedad, nos planteamos qué está pasando. Es decir, si realmente hacemos una selección de películas en la sección oficial, hay 18 películas y hay una dirigida por una mujer. Y así un año, así otro, y no en un festival, en todos. Entonces, obviamente hay un problema de acceso de la mujer a lo que es la industria cinematográfica en este caso. Entonces, bueno, nosotros todo esto se discute, hay plataformas, nosotros hemos creado una especie de reunión con gente de CIMA, que es la Asociación de Cineastas Españolas, y con EMEN, que es la vasca. Nos hemos comprometido a reunirnos cada 2 meses para tratar todos estos temas. El mes que viene tendremos una reunión para tratar todos estos temas. Y además el Festival de Cine se comprometió en algo internacional, que es el proyecto 50-50, en donde estamos Cannes, Venecia, San Sebastián, a una serie de cosas. Primero se comprometió a que en su comité de selección y dirección hubiera un 50% por lo menos de mujeres. Bueno, San Sebastián hace años que no hace falta que se comprometa nada, porque en su comité de dirección hay 4 mujeres y 2 hombres, el director es un hombre, pero las 2 subdirectoras son mujeres, pero sobre todo en el comité de dirección hay 4 mujeres y 2 hombres. Y en el comité de selección hay 6 mujeres y 6 hombres, está equiparado. Pero no solo eso, sin aplicar ninguna cuota, nosotros somos 34 personas de plantilla. De las 34 personas, 26 son mujeres. Ha venido así. Y de los 9 departamentos fijos, 7 están dirigidos por mujeres. San Sebastián es un festival que es realmente muy femenino a ese nivel. Por otro lado, nos comprometíamos a que, estos eran compromisos que se nos pedían a los festivales porque no se hacen, nos comprometíamos a que los currículum vitae de todos los miembros, hombres y mujeres del Comité de Selección y Dirección, estuvieran en la página web. Eso en San Sebastián se hace 15 años, se hace mucho antes de que yo llegara, ya se hacía. Si vosotros entráis en la página web, podéis buscar el currículum de todas las personas que forman parte del Comité de Selección y Dirección. Y por último nos comprometíamos a algo que es interesante, que si tenéis curiosidad podéis verlo, que era que anualmente hiciéramos un informe de género sobre la presencia de mujeres en la dirección en las películas que venían al festival. San Sebastián no solo lo hace en la dirección, lo hace en seis sectores, lo hacemos de dirección, producción, guión, sonido, fotografía y música, creo que es. Entonces, cada año, ya está colgado el del año pasado en la web, cada año hacemos un análisis de qué películas hemos recibido en general y qué porcentajes son de mujeres o de hombres o de no binarios. Y ahora os explico eso. Lo hacemos en general, lo hacemos por sección y lo hacemos en cuanto al cine vasco. Es un informe bastante tocho, pero que es muy interesante porque ya no es decir, no, son datos exactos. Y ahí podéis ver que normalmente en los nuevos directores, en los encuentros de estudiantes de cine, en las primeras fases del comienzo de la carrera de una mujer, la mujer está presente casi al 50%. ¿Cuál es el problema? Que poco a poco desaparece de la profesionalización. Es decir, esas chicas que hacen sus óperas primas luego no siguen haciendo cine en el mismo porcentaje. Es decir, en las escuelas de cine incluso hay algunos datos, hay más mujeres que hombres, hay más chicas que chicos, pero poco a poco van desapareciendo. Entonces, bueno, ahí hay unos datos que nos permiten ver qué hay que hacer desde la industria y se están haciendo cosas desde las subvenciones, desde el propio festival, etcétera, etcétera. Entonces, retos, sostenibilidad y género. Ahora hay otro tema complejo, que es porque, bueno, si estáis siguiendo, bueno, no sé si os interesa esta polémica, la polémica con el tema trans. Hoy ya no hablamos solo de hombres y mujeres, esto es importante, es decir, si hablamos desde un punto biológico, hay hombres, mujeres, hermafroditas, pero hay género, sexo masculino y femenino. Pero si hablamos de género, cada vez más la mayor parte de las teorías, que yo estoy de acuerdo, el género en realidad es una construcción política y social, es decir, que al final tú consideras que tu género es masculino o femenino o otra cosa en función de una decisión personal, desde mi punto de vista. Insisto, no hablo de sexo, hablo de género.
Y esto os lo digo por propia experiencia. Hace unos años tuvimos tuvimos una trans que participaba en la película haciendo de mujer. Y ella nos preguntó, era latinoamericana, nos dijo, oye, ¿yo qué premio podría ganar? ¿El masculino o el femenino? Y yo le dije, bueno, haces el papel de una mujer, el femenino. Y me dijo, nunca lo aceptaría y nunca subiría a recogerlo. Le digo, pues, me dice, mi género no es ni masculino ni femenino. Es decir, tenéis que aceptar que hay un género no binario, se suele llamar así, hay otro tipo de definiciones, y entonces no puedo aceptar que el premio de interpretación sea masculino o femenino. De ahí que nosotros hemos tomado una decisión, muy discutida por cierto, por unos sectores, muy apoyada por otros, de decir, no, ya no damos un premio de interpretación masculina y femenina, damos un premio de interpretación, luego damos uno de interpretación de reparto. Entonces ahí puede ganarlo alguien que se considera masculino, alguien que se considera femenino o alguien que no se considera ni una cosa de las dos. Nos parece que es una forma de defender la inclusión. Bueno, hay gente que está de acuerdo, gente que no. Creo que son tiempos complejos, tiempos en los que hay que tomar decisiones, a veces aciertas, a veces te equivocas, no pasa nada, a veces hay que cambiar, hay que reconocer que te has equivocado y cambiar. Y sobre todo creo que son tiempos de aprender, ¿no? Creo que es un tiempo, el debate feminista es un debate, para mí en estos momentos, maravilloso. Lástima que en algunos casos está cogiendo una virulencia, sobre todo con el tema trans, que me parece muy, muy jodido, pero en general es un debate muy interesante. Si os interesa en estos momentos leer a las diferentes tendencias feministas que existen con sus razones, es francamente apasionante. Es decir, que el tema trans está creando un debate, sobre todo por la ley que va a sacar el gobierno, bastante duro, pero bueno, insisto, sostenibilidad y género son dos debates que los festivales tenemos que afrontar. Y hay un último que va a llegar muy pronto, que va a ser el de la raza. Es decir, aquí, por ejemplo, a nosotros el tema de la raza no nos preocupa demasiado, porque no hay un tema de racismo más o menos, entre otras cosas porque no hay una gran mezcla de razas. Pero ya, por ejemplo, en Alemania, en el Festival de Alemania, tienes una persona especializada en el tema racial. Y como no tengan gente de raza negra, bueno, no sé si la palabra raza, como no tengan gente negra, parece que no se puede decir, sí, negros, son negros de color, como no tengas negros en el jurado, se ha liado gorda. Entonces, eso aquí no nos preocupa, pero a medio plazo el tema racial va a ser un tema que va a haber que discutir y que va a haber que realmente ver con tranquilidad si realmente estamos dejando fuera a una gran parte de la población que, como no tenemos una relación directa, la vamos dejando fuera de jurados, de mesas redondas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, estos son temas que vienen a los festivales, aparte de los propios del tema online, que es muy importante, y de los cambios que la pandemia está trayendo, género, sostenibilidad son fundamentales y raza va a llegar. Y no me voy a explayar mucho más porque creo que llevamos bastante tiempo, ¿no? 6:30, ¿hasta qué hora tenemos, más o menos? ¿Esta era la hora? ¿Tenemos tiempo para unas preguntas? Oye, si queréis comentar algo, preguntar, me encantaría escucharos. Has dicho que empezó el festival hace 70 años más o menos y me interesaría saber por qué razón empezó, cuál era el objetivo. Es interesante. El Festival de Cine lo creó un grupo de comerciantes de San Sebastián para alargar el verano de Donostiarra. Y me explico muy rápido. El tiempo va cambiando, pero aquí sabéis que no hemos ido precisamente donde más sol ha hecho, es decir, aquí el tiempo era más bien línea dura, lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Los comerciantes de Donostiarras vivían en gran parte del verano, pero el verano era fundamentalmente julio y agosto, y se acababa. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer para que siga viniendo gente en septiembre? Y crearon un festival de cine. Fue así, es decir, ellos lo cuentan y tal. Luego eso duró poco, porque en el fondo era una época, era la época de la dictadura franquista, y los festivales de cine y el cine estaban en manos de lo que creo que se llamaba el Ministerio, ¿cómo era? Tenía un nombre muy gracioso, no me acuerdo, era muy gracioso. Entonces, ellos les obligaron a cambiar y volvieron a junio, creo que fue. Pero inicialmente se crea así, porque esta es otra cosa importante. Es decir, hay una cosa que hemos hecho mal a veces desde el mundo de la cultura, creo yo, y desde el mundo del cine, y es que parece que hablar de cultura, de cine, de literatura y hablar de dinero, no. Parece que el dinero mancha el arte. No es verdad. Es decir, el cine es un medio de expresión, es un medio artístico, es un medio de comunicación, pero también es una industria y un negocio. Entonces, por ejemplo, nuestro festival tiene muchos objetivos. Uno, por supuesto, es traer la cultura cinematográfica, ayudar a que se expanda, comunicarla, que el espectador se desarrolle, etcétera, etcétera. Pero otro de ellos es generar un beneficio económico. Nosotros hace unos años hicimos un informe y demostramos que el Festival de Cine, la inversión pública que se hacía en el cine, generaba un montón de dinero. Por ejemplo, y pongo una razón rápidamente, me acuerdo que en aquella época teníamos algunas discusiones con la Diputación Foral de Guipúzcoa y nos había bajado la subvención a 750.000 euros. Y entonces nosotros hicimos un estudio en el que demostramos que gracias al festival, la Diputación, que ponía 750.000 euros, recibía 1,5 millones solo de IVA. Solo gracias al festival, de lo que generaba el festival.
Entonces, desde entonces, cuando la Diputación decía la subvención que damos al festival, yo decía, no, la inversión que hacéis en el festival, porque realmente reporta dinero. Entonces, eso tiene que ver con el arranque del festival. El arranque del festival fue puramente económico, es decir, podían haber hecho en vez de un festival de cine un festival de centros florales, si hubieran pensado que eso les iba a traer gente a San Sebastián. Lo que pasa es que luego, bueno, todo eso fue creciendo. Tener en cuenta que durante toda la época del franquismo fue un festival muy elitista, pero incluso hasta la época de Diego Galán, estamos hablando del 70 y pico, que llega el fin del franquismo, al Festival de San Sebastián iban las clases pudientes de San Sebastián. Era donde iban a lucirse, a mostrarse, etcétera, etcétera. Es en el 70 y pico cuando el festival se empieza a democratizar. Yo era un chaval y, no ibas al Victoria Eugenia porque te parecía que eso era para los que tenían pasta. Y Diego Galán es el primer director, su gran éxito es que empieza a decir que cada espectador encuentre su película, el festival de todos los públicos, crea el velódromo para que fuéramos a mogollón, la clausura la hacía en el Victoria Eugenia y luego la hacía en el velódromo, es decir, democratiza el festival, los precios son muy bajos, etcétera. Pero antes era un festival para 4. Para que os hagáis idea de la locura, ahora haceros idea que en 9 días metemos en las salas, antes de la pandemia, 178.000 personas en 9 días en una ciudad de 186.000. Bueno, pues en esa época que os hablo, los años 60, por ahí no me acuerdo el año, está por ahí, un día, Festival de Cine, y dijeron, pero qué bueno hace, dijeron los organizadores, oye, suspendemos todas las sesiones y se fueron a Igueldo al tiro de Pichón, o no sé dónde, a pasar la tarde, y suspendieron todas las sesiones. ¿Cuánta gente había? ¿Quién iba al festival? ¿Os imagináis que ahora digamos el domingo, oye, acá hace buen día, que vamos a llevar a los invitados y suspendemos todas las sesiones? ¿Qué hacen los 30.000 espectadores o 20.000? 178 entre 9 días, esos 20.000 espectadores, ¿qué hacen? ¿Les decimos que no hay sesiones? Pero es que entonces eran 4 y un tambor, y además los 4 eran conocidos, porque era el marqués de no sé dónde, el comerciante no sé, era así. Entonces, pero eso pasa con todas las cosas en San Sebastián. Vosotros habéis llegado a una ciudad muy cambiada, muy cambiada. Yo entro en Donostia Cultura, que es el patronato de cultura, entonces se llamaba de teatros y festivales, entro exactamente, tengo 27 años, en el 88. En el 88, para que os hagáis idea, el Victoria Eugenia empieza a cambiar su programación y a democratizarla. Y viene Ketama. ¿Conocéis a Ketama? El grupo, igual no suena, igual es viejuno, es de mi época. Ketama es un grupo de gitanos. Bueno, recibimos quejas, pero quejas por escrito en el Patronato de Cultura. Yo llevaba cine, mi compañero que llevaba música, de gente conocida de la ciudad, importante, diciendo, esto es una vergüenza. Hasta gitanos sabían al Teatro Victoria Eugenia. Eso lo he visto yo. Y hablamos del 80 y pico, ¿eh? Esta ciudad ha cambiado muy rápido, afortunadamente. Esta es una ciudad muy profundamente reaccionaria. Y donde había unas élites económicas que controlaban la ciudad. Yo llegué a ser el responsable del Victoria Eugenia en una época en que me dicen, no, es que estas entradas no se venden. Y pregunto yo, ¿por qué no se venden? Me dicen, no, es que estas son del señor tal. Y digo, ¿cómo que del señor tal? Estas entradas serán del ciudadano que las... No. Esta fila son para los señores tal. No. Esta fila será para quien compre. Este señor... No, es que este señor es el comercial. Y a mí qué me importa. Cualquier ciudadano tiene derecho a esa entrada. De eso hace... no llega a 40 años. Esta ciudad, afortunadamente, insisto, ha cambiado muy rápido. Vosotros no habéis conocido eso, pero ¿os imagináis ahora que algún día hasta gitanos van? Pues eso, os hablo del 89. Entonces, te voy a decir con eso que el festival también ha vivido eso. Era un festival muy elitista. Cuando llega los años 70, que cae el franquismo, hay una gran esperanza, es cuando se hace Barrios y Pueblos, se empiezan a proyectar las películas que habían estado prohibidas, se llevan las películas a los barrios. Bueno, hay una eclosión y una gran esperanza de cambio que luego yo creo que poco a poco lleva hacia un festival mucho más estable, pero un festival muy popular, ¿no? En donde hoy cualquier ciudadano es bienvenido y las entradas en general pues no son caras, ¿no? En general, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Los organizadores del Cinema al Día, ¿podéis conocer a los famosos? Bueno, a mí sí me toca. Sí, bueno, claro. Yo, por ejemplo, yo hay un momento en el que estoy con todos. Nosotros solemos hacer lo que se llama un cóctel de dirección al mediodía, ahora con la pandemia no podemos hacerlo, donde todos los equipos están invitados a ir ahí. Y tienen 5 minutos en donde yo estoy con ellos y tal. Todos los de la sección oficial yo los recibo normalmente en el propio Cursal, pero estoy con todos. Y luego, con lo que son los premios Donostia, los recibo al llegar a San Sebastián y luego ceno con ellos normalmente. Sí, los vas conociendo, ¿no? Y normalmente os llevaréis una sorpresa, son gente muy normal. Esa es una de las grandes sorpresas. Tú te esperas, no sé, podría hacer una larga lista. Mónica Bellucci, Hugh Jackman, decirme los que han venido, yo qué sé,
Travolta, no sé, cualquiera, es decir, Marion Cotillard, Javier Bardem, Penélope Cruz, son gente súper normal. Me acuerdo de Glenn Close, por ejemplo, fue mi primer premio de Donostia, ¿no? Yo, por ejemplo, Glenn Close, para que os hagáis idea, era mi primer año como director del festival y pues, yo soy una persona muy poco nerviosa y además, bueno, pues llevo muchos años, tengo muchos años y ya he pasado por muchas cosas profesionalmente hablando y personalmente hablando, ¿no? Entonces, mi única preocupación, mi primer premio de Donostia era Glenn Close. Mi inglés es un inglés de mierda para andar por casa, es decir, que yo puedo tener una conversación, puedo negociar, pero hablo inglés regular, es decir, no es mi idioma, mi segunda lengua es el francés, ¿no? Y entonces me acuerdo que mi única preocupación era, yo iba a cenar con Glenn Close, yo soy el anfitrión, éramos una mesa de unos 8, pero claro, yo tenía que estar hora y media, 2 horas hablando con Glenn Close en inglés. Decía, joder, ¿cómo mantengo la conversación? Si me entiende, si le entiendo, a ver qué pasa, ¿no? Y al lado, aquí a la derecha, estaba Lucía Olaciregui, que es la subdirectora, una de las 2 subdirectoras, y la persona de mayor confianza, llevamos 18 años trabajando juntos, y habla un inglés perfecto. Y le dije, oye, estate al loro y si ves que esto se traba, interven y sácame del apuro, ¿no? Bueno, pues a la hora y media de cena me di cuenta que, joder, qué a gusto estoy. Porque primero, afortunadamente tenía un inglés bastante fácil ella, se le entendía bien. Y segundo, porque estuvimos hora y media hablando de cocina, de Nueva York, que son 2 cosas que adoro, la cocina y Nueva York, de familia, de hijos. Entonces, claro, es que es una persona como cualquier otra. Sus preocupaciones eran las mismas de cualquier persona de su edad. Y eso nos pasa con todos. Es decir, hay muy poquitos que nos hayan resultado bordes o complicados. La mayoría, cuando llegas a una distancia corta, son muy normales. Son muy normales. Son gente como cualquiera. Lo que pasa es que luego viven muy esclavos de una forma de vivir, porque yo tengo cierta amistad con Javier Bardem y conozco mucho a Javier y a Penélope y tal. Son 2 tíos, vamos, tú estás con Javier en el festival y yo rodeado de guardaespaldas y parece eso, no sé qué. Te vas a Nantes, donde está más cómodo, y parece que es el colega de la esquina, no sé cómo decirte. Estás echando risas y tal. Entonces, claro, son gente... Hugh Jackman era un cielo. Pero lo mismo, claro, es gente que tiene que llevar guardaespaldas. Claro, llevan un tipo de vida que les fuerza mucho a cierto tipo de cosas. Pero la mayoría es como todos. Unos son más simpáticos, otros menos, pero son muy normales. Rara vez, el otro día hacía que yo en estos 11 años, pues, cerca de 100 figuras, ya de un nivel, habré conocido. Gente que me ha caído mal realmente no llegarán a 5. No llegarán a 5. Pero la mayoría son muy normales y la mayoría muy simpáticos y muy agradables. Y luego hay otros que son bordes, pero son muy majos. Yo me acuerdo de Tommy Lee Jones, que era borde como él solo, pero era majo porque es un hombre que... Tommy Lee Jones es un tipo que venía con su mujer, que nos partíamos de risa. Tommy es un tío que lo que le gusta es estar en su rancho de México con los caballos. Entonces no le gusta a la gente. Entonces él intentaba ser simpático, pero es que la gente, en cuanto había 6 personas, ya se ponía nervioso. Y luego entraba dentro y te pedía disculpas. Lo siento, sé que soy borde, pero es que, joder, debería hacerlo de otra manera, es mi trabajo, pero es que no sé. Bueno, pues, pero era muy buen tío, ¿no? Entonces, no sé, os llevaréis una sorpresa con los famosos. Travolta era simpaticísimo, por ejemplo. Travolta es una de las pocas veces, porque esa es otra, ¿no? Los famosos te piden los baños de oro. Yo en 11 años creo que hay 2 que han pedido algo raro. Y uno fue Travolta, no él, su agente, que nos pidió cosas extrañas, por ejemplo, no puede oler a nada la habitación. Justo se acababa de hacer la renovación del María Cristina un mes antes. Olía pintura que no podías, pero vamos. Es decir, no puede haber ruidos, es que fue todo casual, no puede haber ruidos cerca y tal. Había una obra justo enfrente. Entonces, todo así. Pero llegó Travolta y era como un niño, era maravilloso. Nos decía, ¿pero qué? ¿Estáis contentos conmigo? Sí, ¿y tú qué tal el hotel? Estupendo. Yo decía, joder, pues lo del olor. Entonces, decir que la mayoría son majos y si ven que tú les tratas bien, te tratan bien, ¿no? Es decir, insisto, habrá el borde... Y luego ha habido gente que a nosotros nos han dicho, joder, pues es que, yo qué sé, Juliette Binoche es que es súper... Juliette Binoche cada vez que ha venido ha sido encantadora. No sé si en algún sitio habrán tenido mala experiencia. Yo ya he estado, creo que son 3 veces conmigo, que ha hecho lo que tenía que hacer, que ha sido agradable, educada, simpática, no sé. No tenemos grandes problemas con... Y sí, me toca estar con ellos. Lo que pasa es que tampoco estás mucho, ¿eh? Quitando los premios de Donostia, que ahí sí convives más, o los que vienen al jurado, con esos convives más. Y comes, cenas. El resto yo estoy con ellos igual media hora, 2 veces, no más. No más. ¿Alguna pregunta más? ¿O hay que... Prefieres no contestar, pero... Sí, las mal prefiero no decirlos. Vale. Está bien. Son muy poquitos. Bueno, uno de los que peor me cayó fue un director iraní, es decir, que ni siquiera es famoso. Pero famosos hay una que ni siquiera mala gente, pero nos volvió muy locos, porque yo creo que ella tenía sus problemas, un problema de doble personalidad, esta gente que
Y bueno, afortunadamente había un actor amigo cercano a ella que nos solucionó los problemas, porque si no hubiera sido un problema. Pero muy poquitos, ¿eh? Y no fue en mi época, fue en la época de Mikel Olazirel. Yo tuve al iraní, que lo hubiera tirado por la ventana, pero bueno, esa es otra. A las 4 de la mañana estaba en su habitación negociando cosas que no voy a contar, que en fin, y al día siguiente a las 8 tenía que estar arriba, a las 7:30, y lo hubiera matado. Pero bueno, no es famoso, ¿eh? Es un director iraní que, en fin, la ha liado en varios sitios ya. Y que salvo que haga una obra maestra, mientras yo sea director del festival, no volverá a San Sebastián. Se lo dije a él, ¿eh? No. Si hace una obra maestra me la tendré que envainar y aceptarla, ¿no? ¿Alguna pregunta más o alguna curiosidad que tenga? Bueno, ha habido problemas en mi época, voy a pensar, pero por ejemplo hubo una vez en la época de Mikel, que era en el Victoria Eugenia el festival todavía, que el día de la clausura cayó toda la instalación eléctrica. Entonces hubo que suspenderla y llevar a la gente a la fiesta sin película. Luego yo viví siendo miembro del comité de selección, de dirección, todavía no era el director. Entonces tuvimos muchos problemas cuando se abrió el Cursal. Porque, claro, el Festival de San Sebastián, ahí donde lo veis, es un festival del máximo nivel a nivel mundial. Entonces, eso tiene que ir acompañado de unas condiciones de proyección y sonido perfectas, sobre todo el palacio, que es el Cursal, ¿no? Entonces, cuando se abrió el Cursal hubo un gran debate, hubo un informe del festival y otro de Donostia Cultura, que entonces yo estaba allí, diciendo que la cabina no podía ir arriba del todo. Pero el señor Moneo, como estéticamente no le gustaba donde está ahora la cabina, decidió que iba arriba por narices, y fue arriba. ¿Qué pasó? Que aun haciendo ópticas especiales para la proyección hacía un trapecio así. Y no había forma ni con ópticas especiales, que costaban una pasta, se hicieron objetivos especiales y tal. Entonces, al hacerlo así, había que cortar para igualar, entonces quitabas cacho de un lado y de otro. Yo me acuerdo con Lawrence Kasdan, que es un director americano, yo no dirigía todavía el festival, haciendo la prueba de la inauguración de su premier mundial, que nos decía, le decía a Mikel, y yo estaba ahí, decía, a la derecha me faltan 2 árboles. Decía, a la izquierda un coche, porque estábamos cortando imagen. Entonces, bueno, tuvimos mucho. Y luego otro problema, y bueno, ahí lo que hicimos una jugada y al final se vieron obligados a bajar la cabina donde está ahora, que es un sitio intermedio, que estéticamente será más feo, pero la proyección es correcta, ¿no? Y luego hemos tenido muchos problemas con el sonido. ¿Por qué? Porque esto fue una decisión de Don Elorza, él tenía que hacer una elección. O que fuera para cine el sonido, o que fuera para un tipo de música. ¿Por qué? Porque no vale, el tipo de sala no es igual para una cosa o para otra. Entonces, bueno, él decidió que fuera para música, yo se lo discutiría, porque creo que en esta ciudad lo único que tiene realmente una proyección internacional brutal es el Festival de Cine, con todo el respeto a mis compañeros del Festival de Jazz, que me parece maravilloso, de Quincena, la proyección internacional. Pero bueno, esa decisión no me compete a mí, la tomó Don. Y dice, ¿qué pasa? Que nosotros proyectábamos la comunidad de Ales de la Iglesia y venía Ales y te decía, no se entiende ningún diálogo. Y tú le decías, ya, ¿no se puede hacer nada? No, era imposible. O mucho más grave, siendo yo ya director, proyectamos una película de Denis Villeneuve, el que ahora ha hecho, que le conocemos mucho, el que ahora ha hecho Dune. Denis Villeneuve, que es un tío estupendo, proyectamos, ¿cómo se llamaba? La que salía Hugh Jackman, le trajimos con él aquella que era un secuestro, un niño en un sótano, no me sale el nombre. Y salía el jefe técnico de todo el mundo de Warner, un señor bastante importante, que estaba en la sala, un tío educadísimo, y me dijo, José Luis, es que no se entienden los diálogos en inglés. Y le dije, ya, estamos intentando arreglarlo, pero muy duro. Imagínate, director de un festival de ese nivel, con Hugh Jackman, Warner, al más alto nivel del mundo, pues estaba aquí el presidente y tal, y te dicen que no se entienden los diálogos, no sabes dónde meterte. Bueno, eso ya está solucionado. ¿Cómo? Nos gastamos 80.000 euros, hemos creado, si os fijáis en el Cursal, si vais al Festival de Cine, fijaros que las paredes no son las paredes del Cursal. Está prácticamente el 70% forrado de unos paneles con lana virgen dentro, entonces cada año hay que ponerlos y quitarlos. Solo almacenarlos, ponerlos y quitarlos nos cuesta al año 20.000 euros. Pero Dolby tiene una serie de puntuaciones del sonido y para que una sala esté correcta, en cualquier sitio de la sala de 0 a 10 tiene que dar un mínimo de 6. Antes de hacer esta reforma teníamos zona de la sala que daba 1,80. Imaginaros el nivel del sonido. Bueno, en estos momentos la mayor parte de las zonas del Cursal dan entre 8,5 y 9 y la que menos da como 7, es decir, es un sonido muy bueno. No es óptimo, podría ser mejor, pero es muy bueno, nadie se va a quejar, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas duras que hemos vivido, ¿no? Luego, yo no he tenido grandes incidentes. Hombre, la COVID nos ha puesto contra las cuerdas, es decir, hace 2 años, no este año, el anterior, cuando quedaban 15 días, la pandemia empezaba a arreciar y estuvimos dudando si suspender. Si hubiéramos suspendido, hubiéramos perdido alrededor de 1,5 millones de euros.
porque ya estaba el gasto hecho, a los sponsors, a muchos había que devolverles el dinero y no íbamos a hacer dinero de taquilla. Entonces, bueno, ese momento fue muy duro, y aquí hay que decir que yo he de agradecer a Eneco Goya, que es el presidente, que me sentí muy arropado, porque yo me senté con Eneco y le dije, Eneco, eso antes, unos meses antes, vamos a intentarlo, si nos sale mal, el viaje es este. Pero la otra cosa es suspender ya en junio. Y me dijo, vamos a intentarlo porque la inversión que hace el festival en la ciudad, hoteles, tal, es fundamental. Y nos salió bien, nos podía haber salido mal. Entonces fue hace 2 años cuando uno decía, el festival, maravilloso, esto es cosa de la vida que se aprende rápido. Héroes, lo habéis hecho de puta madre, qué bien ha salido. Si llega a haber un bloque de 30 de COVID, hubiéramos pasado de ser héroes y estúpidos a ser unos irresponsables, unos imbéciles, unos locos. Esto funciona así y hay que ser consciente. Eso lo tengo clarísimo. Yo he visto a mi alrededor esto. Yo sé que, oh, qué bien sale el festival, qué bien Rebordinos. En 2 años que salga mal, eres el más tonto del barrio. Es así. Y hay que ser consciente y hay que aceptarlo. Tú haces tu trabajo en ciertos trabajos de responsabilidad y sabes que pasas de ser el mejor al más tonto en un plis-plas. Y ahí nos la jugamos. Si ahí llegamos a tener, en ese momento que era muy duro, que mucha gente decía que no lo hiciéramos, el festival, medimos mucho, el festival, hacerlo o no hacerlo. Es decir, pensamos mucho si hacerlo o no hacerlo. Si lo hacemos y de pronto hay un foco enorme de COVID, pues probablemente yo hubiera tenido que dimitir, probablemente. Es decir, hubiera sido muy heavy. Ahora, para que os hagáis idea del grado de seriedad con que nos lo tomábamos y el grado de seriedad y de exigencia del gobierno vasco con nosotros, insisto, yo encantado porque nos han exigido, pero nos han apoyado, las dos cosas. Nosotros al gobierno vasco, para hacer el festival hace 2 años, presentamos un informe de 120 folios donde había 80 planos hechos por arquitectos especializados en COVID. De todos los espacios donde iba a haber alguien relacionado con el festival. El Cursal, las salas, los halls, las salas de reunión, las salas de prensa, los sitios donde esperaba la gente para taquilla, para las colas. Todo eso había planos con instrucciones de cómo funcionar. Estaban los aires acondicionados cambiados. Es decir, había un trabajo detrás brutal. Bueno, eso es lo primero que entregamos. 120 folios, 80 planos. Y desplegables, un tocho tal. Después de eso, se entregaron 14 protocolos concretos de situaciones en cómo funcionar. Es decir, hasta que nos aceptaron se hizo todo eso. Recibimos el OK definitivo por escrito un día antes de empezar el festival. Imaginaros la tensión, la movida y tal. Dicho eso, después de ese grado de exigencia también teníamos cualquier problema que hubiera que repatriar, el gobierno vasco se encargaba. Teníamos un teléfono 24 horas para cualquier problema que hubiera de COVID. Es decir, que no me quejo. Es decir, exigencia, pero estaban ahí. Yo no me quejo. Es decir, ahora, para bien, yo creo que han sido con nosotros, de luego, muy exigentes, no sé con otros. Y este año se volvió a presentar ese informe, que lo teníamos medio hecho, con ligeros cambios, de ese de 120 planos, hubo que cambiar algunas cosas porque aprendimos, y luego ya lo que fueron 14 protocolos, conseguimos unificarlo en 3 o 4, que ya era suficiente para todo. También porque este año fue todo más tranquilo y más desmadrado. Más tranquilo he salido y luego la gente estaba ya muy desmadrada. Ha sido muy complicado controlarlo. Así como hace 2 años, yo creo que, primero, había mucha menos gente, era un festival con un 40% de invitados, y la gente fue exquisita, el público, los invitados, todo el mundo cumplió. Este año estábamos en un 80-85% de invitados y hubo mucho más desmadre. Fue mucho más complejo. Los trabajadores y trabajadoras del festival tuvieron que aguantar muchos malos momentos. Es así. Gente que se negaba a ponerse la mascarilla, situaciones complejas. Nada que no esté todos los días por ahí. Ahora, entre el negacionista de turno que te venía con una película y decía que él no se ponía la mascarilla. Entonces, pues si no te la pones no entras al protocolo. Y había quien reaccionaba violentamente, es muy curioso. Fundamentalmente españoles, es decir, extranjeros, ningún problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué hacéis para ser originales cada año? Bueno, no estoy nada obsesionado por ser original, ¿eh? Te quiero decir que yo soy de los que creo que todo está inventado. Yo creo que todo está inventado. Lo que pasa es que hay que coger lo que está inventado, adaptarlo a tu realidad y mejorar, ¿no? No nos preocupamos mucho de ser originales. Vamos cambiando cosas y evolucionando porque la propia historia te lleva a ello, ¿no? Y porque tenemos un equipo de dirección que cada año te planteas que ha salido bien, que ha salido mal, hacia dónde queremos ir. Siempre hay algo nuevo, ¿no? Pero no es una obsesión ni de verdad, ¿eh? Yo, si más o menos el festival funciona, no hay por qué cambiar, podemos repetir esquema, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que casi todos los años hay algo nuevo porque del análisis de lo que has hecho hay algo que quieres cambiar, ¿no? O que no te convence del todo, o hay una idea nueva, ¿por qué no vamos por aquí o tal, ¿no? Pero insisto, para mí la originalidad no es una obsesión, no tengo ninguna necesidad ni ganas de ser original. Quiero que haya un buen festival y que lo pueda disfrutar, que sea útil para la industria, para los medios de comunicación y que el público lo disfrute, fundamentalmente eso, ¿no? Entonces, al final depende mucho de las películas que puedes ofrecer y de la organización, ¿no? El festival tiene una cosa muy buena,
y que no es mérito mío, estaba cuando yo llegué, y es que en general tiene un equipo de trabajo muy profesional. De hecho, yo me atrevería a decir que es de los festivales mejores organizados del mundo de este nivel. Y no es mérito mío, es decir, estaba ya. Entonces hay gente que lleva mucho tiempo y que es muy buena en su trabajo. De hecho, casi toda la gente que viene a San Sebastián te alaba por el trabajo del departamento de prensa, de producción, te dice, joder, es que qué diferencia con no sé qué festival, tal. Yo, por ejemplo, el año pasado, hace 2 años estuve en Venecia, que me dio la impresión que estaba muy bien organizado, sinceramente, y el año pasado estuve en Cannes, que el director es un gran amigo mío, Thierry Fremont, y era un desastre, en tema del COVID, era un desastre absoluto. No he visto una cosa igual. Inauguración, en Francia estaba prohibido estar sin mascarilla en una sala de cine, no tenía nadie la mascarilla, pero es que no la tenía el director, no la tenía el equipo de inauguración, pero es que con televisiones de todo el mundo le transmitían en directo, Adam Driver se sacó un cigarrito y se lo fumó en la sala. Cuando está prohibido fumar en la sala y está prohibido no llevar mascarilla, se la sopla. Es el festival más importante del mundo y la prepotencia es total. Ibas a una sesión de prensa, te sentabas y al lado había 2 sin mascarilla. En un momento determinado que Niza y Cannes era la zona de mayor contagios en Francia. Y tú salías y le decías, normalmente son chicas, a la señorita que está allí, oiga, estos señores están, y me decía, yo no tengo instrucciones de nada. Dice que tengo que enfrentarme yo y decirle, yo me fui de sesiones. Pero el caos era absoluto en Cannes. Ibas a un restaurante en un momento súper duro de la pandemia, que de hecho se parecía que nos hacían hacernos un test de antígenos cada 2 días. La situación era muy dura. Un test de antígenos, no, un PCR, nos hacíamos PCRs, había unas carpas PCRs cada 2 días. Y de pronto ibas a los restaurantes, te sentabas, veías la cocina y no había nadie con mascarilla. Decías, bueno, cocinando sin mascarilla. Nos fuimos de muchísimos sitios. Entonces, bueno, pues era un caos, un puto caos. Sin embargo, Venecia, yo lo que estuve me pareció súper bien organizado, muy controlado, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí, me pregunta si hay muchas complicaciones a la hora de elegir artistas. No es tan complicado. Bueno, por un lado, se invita a la gente que tiene películas. Es decir, por ejemplo, el año pasado Javier Bardem viene porque tenemos El buen patrón. Donde nosotros sí elegimos es en los premios Donostia y en los jurados. Entonces ahí la complicación no es tanto elegir, que premios Donostia podríamos hacer una lista de 100 que se lo merecen. El tema es conseguir que alguno de esos venga. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de actores, tú dices, oye, es que yo quiero que sea premio Donostia, yo qué sé, Penélope Cruz. ¿Cuál es el problema de una Penélope Cruz? Que tiene un calendario que flipas. Hace una peli y segundo, que el poco tiempo que tienen libre las grandes estrellas, lo que quiere estar es con su familia. Entonces, claro, normalmente están haciendo película, promocionando película, familia. Entonces, ¿qué es lo que intentas? Intentas pillarles cuando están promocionando la película. Entonces, claro, si por ejemplo tú te quieres traer a Hugh Jackman, como nosotros llevábamos años detrás, nos enteramos que tenía la película de Villeneuve, hablamos con Villeneuve, con Warner, les dijimos, oye, si viene la película y traéis a Hugh Jackman, le damos el premio Donostia. Entonces siempre tienes que estar, no es tan fácil. A veces, para tener 3 premios Donostia igual hemos intentado 12. El problema es la disponibilidad, sobre todo. Son gente muy liados, realmente. Liados. Pues, tráete una Meryl Streep, es que cuando no y ahora sobre todo con las plataformas, cuando no están haciendo cine, están haciendo televisión. Esa es la complejidad. Por ejemplo, este año con el aniversario nos gustaría tener 3 o 4 premios Donostia. Ya tenemos uno, primicia, no voy a decir cuál. Es decir, entonces, pero ya hay uno cerrado. Entonces, tengo que decir que, pero el problema es ese, hay que empezar muy pronto. Bueno, hay premios que igual llevamos 4 o 5 años detrás. Marion Cotillard, que el año pasado salió, llevamos años detrás de Marion Cotillard. Y nunca podía. Y esta vez, ¿cómo la pillamos, entre comillas? Sabíamos que había producido una película sobre el cambio climático y que ella es una militante del tema de la sostenibilidad y que ella se cree el tema y se cree esa película. Entonces le dijimos, te ponemos la película, tú vienes, la promocionas, que ya quería sacar, haces que la película haga así y te damos el premio porque te lo queremos dar. Entonces vino, pusimos la película de Víctor Eugenia, vino la directora de la película, ella le ayudó a promocionarla y luego le dimos la premio en el Cursal el día de la inauguración. Entonces siempre son operaciones de ese estilo, ¿no? Es decir, la gente piensa que, oye, quiero a tal, y vienen. Insisto, yo me acuerdo cuando vino Denzel Washington. Llevamos intentando ese en Washington no se sabe cuánto. Hizo Los 7 Magníficos y dijimos, esta es la nuestra. Y justo, él iba a promocionar. ¿Cuál es nuestro trabajo? Venía a Europa, lo que tuvimos que conseguir es que la promoción que iba a hacer en aquel momento, creo que era Sony, que la promoción que iba a hacer Sony a partir de octubre o noviembre, la adelantara y la empezara en el Festival de Cine. Entonces, adelantaron toda esa promoción en Europa, empezaron con el premio Donostia y luego siguieron en el resto de países. Ese tipo son de las jugadas que nosotros tenemos que trabajar y que plantear, ¿no? Pero no es que sea difícil elegir, lo difícil luego a veces es conseguir que vengan, ¿no? Pasa lo mismo con los jurados.
Claro, conseguir que un señor de estos esté 10 días en San Sebastián sin trabajar, no les pagas, obviamente. Los cuidas, están bien tratados, pero no se les paga. Entonces, no es fácil. Tienen que renunciar a 10 días de su trabajo, 10 días de sus amigos, de su familia. No sé si nos queda tiempo para alguna para acabar. ¿Nos queda tiempo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No hay ningún chico que pregunta nada. Ahí en el ala trasera. ¿No tenéis ninguna pregunta más? Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí estar aquí. Espero que no os hayáis aburrido mucho. Gracias.